Nos decimos ONAJPU, que a veces es un poco difícil de pronunciar, que se trata de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y que tiene, ahora, antes de entrar al aire, charlamos con nuestro invitado sobre su presidenta, que ahora le voy a pedir que haga una especie de semblanza. Bienvenido, Héctor Baldassarri, ¿cómo estás? Daniel Baldassarri. Daniel Baldassarri, yo ya empecé. Daniel Hablamos con tantos nombres antes del aire. Supe tener un primo de nombre Héctor. Mira. Ahí va, bueno, ves, yo conocí a tu primo, mentira, me equivoqué el nombre. ¿Cómo andas, Daniel? Bien, ando bien. Bienvenido. Buenos días para la teleaudiencia, para todos ustedes. Es un gusto, un placer y un agradecimiento que a los viejos nos inviten al programa de ustedes tan prestigioso. Seguramente la presidenta de ONAJPU, Brenda Mora, nos debe estar mirando allá en Rocha. Y si no mira, ella siempre es agencia para poder mirarlo de alguna manera, lo consigue, aunque no tenga esa posibilidad. En YouTube se lo mandamos. Sí. Bueno, Brenda es una compañera fundadora de ONAJPU, estuvo con don Luis Alberto Colotuso, sus compañeros, los conoció a todos, es decir, viene del fondo mismo de la historia, cuando se forma la ONAJPU, que la ONAJPU se forma con la unidad de las asociaciones de Montevideo y del interior, y que eso dio nacimiento a esta gran organización que tenemos los jubilados y los pensionistas en Uruguay, que es una cosa rara, no pasa en ninguna otra parte del mundo que haya una organización como esta. Vamos a hablar, la idea de lo que anunciaba Pilar antes de irnos a la pausa, de tres temas que son fundamentales para ONAJPU. Plan Ibirapitá, Hospital de Ojos, en general, funcionamiento, Operación Milagro, y la proyectada reforma de la seguridad social. Arrancamos, Pilar, ¿te parece? Por el Plan Ibirapitá, que ahora se llama Programa Ibirapitá. Exacto. Que hubo anuncios que no conformaron demasiado, o por lo menos queremos preguntar la opinión de ustedes, porque hay cambios, ¿no? Sí. En esto. ¿Qué impresión tienen? Bueno, para ver si esto es malo o es bueno, nos conforma o no conforma, brevemente decir, el Plan Ibirapitá nació en el año 2015. Cuando nació, ustedes que son periodistas se han de acordar que había una especie de tomada de pelo hacia los jubilados y los pensionistas diciendo que iban a cocinar con la tabla. Que la iban a agarrar de tabla para picar bueno, la cebolla. La realidad mostró otra cosa. Nos equivocamos todos pensamos que las personas mayores no iban a poder acceder a esa nueva tecnología de comunicación, a esa revolución que estábamos quedando de costado, porque al no estar integrado, el resto de la sociedad seguía para adelante y las personas mayores quedábamos de costado. Por lo tanto, fue un éxito total. Se entregaron 240.000 tablets. Wow. Se hicieron 3.000 talleres para cuando se entregaba la tablet, iban muchachos jóvenes, expertos, que además parecía un abuelo, una abuela con un chico enseñándole las cuestiones elementales. Luego una sala móvil recorriendo los barrios, dando clases. Fue una cosa pensada con una definición. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Bueno, eso hasta la pandemia. Desde la pandemia para acá, estuvo 2 años y medio parado, no se entregaron tablets, la gente manda por el correo a Montevideo desde el interior las tablets para repararlas cuando se rompen y les cobran 500 pesos y vuelve la tablet tal como está. Es decir, eso ha sido un gran perjuicio. ¿Les cobran 500 pesos? Sí, claro. ¿Pero por el transporte? Y le cobran 500 pesos, no sé, para el que gana 15.750 pesos, 500 pesos es una fortuna, no lo dudo. Claro, ¿y eso siguió funcionando en la pandemia? ¿Se siguieron arreglando? Sí, a veces dependía de la persona de cada lugar, del responsable, porque el Plan Ibirapitá era parte del Plan Ceibal. Claro. Y estaba de una sola dirección, con una concesión de para qué se hacía eso. De la misma manera que favoreció a los niños en la escuela, a los liceales, a los muchachos, también a las personas mayores. ¿Qué ayudó a eso? A que aquel que no podía comprar la tablet, que son solamente los que cobran la mínima, son 150.000, fíjense en que esa gente, y después tenemos muchos que 16, 17, 18.000 pesos, que son muchísima gente. Esa gente no se podía comprar una tablet y todo lo necesario. Por lo tanto, realmente fue un programa de inclusión. Es decir,
que ese es el valor que tiene. Ahora, lo que nosotros vemos que esta nueva propuesta no tiene una definición. Simplemente, bueno, no se estudió, no nos consultaron. Nosotros hemos sido, digamos, grandes actores en temas como este, el plan, lo que tiene que ver con otras actividades fundamentales, que no es solamente jubilaciones y pensiones, la seguridad social es mucho más, ¿no? Y más para las personas más vulnerables. Y ahora quedó demostrado en la pandemia la importancia que tenían ciertos planes y ciertas políticas que se llevaban adelante. Ahora, llevan adelante, entre otras cosas, dentro de las modificaciones, que en vez de tablets sean teléfonos. ¿Cómo ven eso ustedes? Bueno, nosotros vemos primero que, como decía, se introducen limitaciones. Es decir, que para poder tener derecho a acceder a una tablet, antes eran 8 BPC, unos 40.000 pesos. Ahora son 5 BPC. Es decir, que hay una parte que ya queda fuera de poder acceder. Porque tampoco, si bien no todos ganan 15.750 pesos, también es cierto que tampoco ganando un poco más está para tirar manteca al techo. Es decir, es una realidad complicada para una persona mayor que necesita una alimentación determinada, tener un calorcito en invierno y algún fresquito en verano y poderse alimentar como le indican los médicos y atender su salud y pagar los remedios y pagar las cuotas y pagar todo lo que hay que pagar para mantener la salud. Es decir, todo eso se junta y la gente va priorizando. Si no puede retirar 4 remedios, retira 2. Se recortó a todos aquellos que ganaban entre 5 y 8 BPC, no van a tener acceso a estos teléfonos. No van a tener a la solución de comunicaciones que ahora sería de un determinado teléfono. Pero además de eso, tenemos que todos los que ya recibieron una tablet, le funcione o no le funcione, no se les entrega. Es decir, que se les va a entregar a aquellos que aún no la han recibido. Y entonces uno dice, bueno, si te achican de 8 a 5 BPC, si a eso le sacamos todos los que ya recibieron, que son 240, 250.000 personas que recibieron la tablet, si a eso le sacamos otras cosas, bueno, ¿de qué cantidad de personas estamos hablando? Y mayores de 65 además, ¿no? Además eso. Y entonces nosotros preguntamos, ¿qué diferencia hay entre una persona que tiene 62, 63, 64 y el que tiene 65? A ver, ¿cuál es la razón por la cual hay que darles a uno y a otros no? ¿Será que se está instalando la idea de que hay que jubilarse a los 65 años? Ahora vamos a ir a ese tema también. Pero queda claro que en este caso del nuevo programa Ibirapitá, que ya no es más plan, sí, hay recortes. Hay recortes. Como hay después de 2 años sin entregar ni una sola tablet. Claro, y hay recortes y además se empieza a resentir, porque no es regalarle una tablet a las personas mayores para que juegue alguien. No, la pandemia dejó demostrado eso. Cuando ustedes se acuerdan cuando en la pandemia los nietos iban a mirar a los abuelos detrás de un vidrio, cuando estaba todo cerrado, que no había ómnibus, que no había transporte, que no había nada, solamente era la pandemia. Sí, señor. Entonces, digo, ¿cómo se comunicaban si no hubieran tenido una tablet? Daniel, ¿y cuál es el universo uniendo a la pregunta que hacía antes Marcelo, el universo de personas que quedan fuera o que no están comprendidas en esto, o al revés, si no tienen el dato, ¿quiénes serían las personas beneficiadas? ¿Y los pensionistas están incluidos también? No. Los pensionistas no. No han estado. Nunca han estado. Y ha sido siempre un reclamo de ONASPO de que se extendiera el beneficio a los pensionistas, pero no habíamos logrado. Bien, y entonces este programa, ¿a cuántas personas apunta? Y este programa es una incógnita, no sabemos, no tenemos el dato, porque al sacar los que ya habían recibido, es decir, por lo menos en este periodo, obviamente, lo que nosotros dijimos es, bueno, frente a esto, es una resolución unilateral del directorio, o por lo menos el directorio la llevó, la puso ahí, el compañero representante de los jubilados y los pensionistas dijo, bueno, la voto para que empiece a andar, y es lo que nosotros queremos, que se empiece a evidenciar que esto que estamos diciendo se va a realizar, que el plan, el programa, el plan o
cómo se llame, pero lo que se buscaba con la tablet a las personas mayores, que era que no se produjera la llamada grieta y que se fuera dejando de costado a un sector tan numeroso y tan importante de la población. Decimos nosotros que somos importantes, si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir, no? Pero sí, y además tiene que ver también con toda una concesión, porque ahora se habla solamente sobre la reforma, ¿no? A ver, que no es para resolver tampoco el famoso déficit que generaba el BPS, porque ahora se empezó a hablar de todo, pero era el BPS es lo malo de la película. Claro, fíjese que el BPS paga más de 800.000 prestaciones por mes, es decir, tiene un 80% de personas que no pagan IAS, porque ganan por debajo de la franja que está marcada ahí, que está exonerada. Es decir, estamos hablando de seguridad social inclusiva y no de seguridad social solamente en la concesión de que la seguridad social tiene que ser solamente para jubilaciones y pensiones. Antes de entrar en el tema de la reforma de la seguridad social que está planteada, hagamos una escala en el tema Hospital de Ojos, Operación Milagro. ¿Qué balance hacen de este tiempo, digamos, en que ha asumido la nueva administración? Bueno, lo que nosotros decimos que al igual que los otros planes había quedado prácticamente paralizado, que se habían sacado las pesquisas de las asociaciones. Contemos bien qué son las pesquisas. Las pesquisas es que las personas que tienen alguna dificultad concurren, se anotan primero, concurren a la asociación que le toca de ONASPU, allí van los médicos de la brigada de médicos cubanos, también van uruguayos, y ahí se hace lo que se llama una pesquisa. La pesquisa es ver si la persona está necesitando ya a esa altura, y si lo que tiene es la necesidad de una atención, que generalmente son las cataratas, ¿no? Lo más común, pero que hay otra. Entonces, si la persona no está apta, digamos, no ha llegado el momento de intervenirlo, lo que se hace es que al tiempo vuelva a venir. Entonces eso es permanentemente, que la gente está como haciendo un seguimiento para el momento que sea necesario. Y la verdad que más de 2 años que estuvo paralizado, ahora nos da que luego que no se quería hacer las pesquisas en las asociaciones, se querían hacer en lugares públicos. Al final hemos logrado que se hagan en las asociaciones, se ha hecho una descentralización que compartimos la descentralización. ¿Por qué? Porque nos parece que una persona que todo el interior tenga que venir a Montevideo no es algo justo ni medio inhumano, porque viajar de madrugada, llegar al San Bois, con todos los nervios que ello significa, esperar y luego recién ser visto por el especialista, no es una cosa la más adecuada, pero resolvió más de 110.000 operaciones, sí, señor. Que es una cosa fantástica, porque hay que pensar que si no eran 110.000 personas que no veían, pudiendo ver. Daniel, un derecho humano fundamental. Capaz que lo seguimos hablando ahora, pero lo que tiene que ver que ustedes tienen un congreso que comienza mañana, es un congreso nacional de ONASPU. ¿Cuáles son los temas centrales que tienen? No sé si está reforma de la seguridad social, como para saber cuáles son las preocupaciones que tienen los jubilados y pensionistas de nuestro país y que van a ser tratados a partir de mañana en Piriápolis. Es en Piriápolis, en Argentino Hotel. Es un congreso que se hace todos los años, pero que por la pandemia, desde octubre del año 19 no lo habíamos podido realizar. Quiere decir que luego de 3 años estamos haciendo nuevamente un congreso. Este congreso, que la verdad la pandemia nos metió para adentro, no podíamos hacer movilizaciones, no podíamos reunirnos, todas las actividades que hacen las asociaciones, que algunas tienen 30 talleres de distintas actividades, por ejemplo, se dejaron de hacer en la inmensa mayoría de los lugares, y se fue retomando poco a poco. Se ha visitado todas las asociaciones, delegaciones de ONASPU, de la dirección de ONASPU han ido a todo el país, a todas las asociaciones a conversar con los compañeros. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuviste? ¿Qué te pasó? ¿Y qué problemas tienen? Y bueno, hay problemas complicados. La verdad que a las personas mayores
les ha afectado mucho la pandemia y bueno, y una forma de empezar a dar vuelta a esa situación es justamente que juntarnos y conversar, qué te pasó, cómo estuviste, cuál fue la situación, y ver la institución que es la organización, que es la asociación, las dificultades que tiene, porque claro, es cerrado y todo eso, los problemas económicos de la organización y todo eso se fueron complicando. Entonces, se ha estado restableciendo. Primero hicimos la visita a todas las elecciones en oportunidad de la elección para el directorio del BPS. Allí visitamos todo el país. Hubo una ventana de posibilidades, fuimos a todo el país. Ahora nuevamente, antes de este congreso, hemos concurrido a todas las asociaciones, se ha vuelto a conversar, hemos estado con ellas, se han hecho las regionales, nosotros tenemos 5 regionales, norte, sur, este, oeste y centro, y en esas regionales son toda parte de la preparación del congreso que empieza mañana. Tenemos nada, un minuto, pero a mí me gustaría saber, digo, ¿qué les preocupa? ¿Les preocupa la falta de ingresos? ¿Piden por eso o piden por preocupación de una reforma de seguridad social más integral? ¿O lo que hablábamos antes, que... En titulares, sí. En titulares, preocupación 1, la pérdida de poder de compra de las jubilaciones y pensiones. Sí. Hemos perdido casi 4 puntos de pérdida en estos ajustes que se han dado últimamente. Segundo, que se vuelvan los ajustes para los que ganan la mínima, el ajuste del mes de julio, que vuelvan a ser un ajuste de verdad y no algo a cuenta, que luego se descuenta cuando el ajuste de enero. Es decir, que luego que la BPC se ajuste según la conveniencia del jubilado y del pensionista y no de lo que ha sido que se ha cambiado la forma de hacerlo y por esa vía también se ha perdido poder de compra de la jubilación. Es decir, que el Estado dejó de pagar muchos millones de dólares a los jubilados y los pensionistas de la misma manera que le ha pasado a los trabajadores, porque nuestras jubilaciones se ajustan según el índice medio de salarios. Sí, y después por ahí nos golpeamos el pecho diciendo que ahorramos. Daniel, Exacto. por favor, una reflexión también en titulares sobre el proyecto de reforma de la Seguridad Social. Bueno, ONASPO siempre se ha preocupado, tiene una comisión permanente que trabaja sobre el tema de la seguridad social y la evolución de la seguridad social. Tuvimos una oposición cuando la reforma del año 95, allí se produjo un cambio sustancial diciendo que íbamos a tener 2 jubilaciones, no una, 2. Entonces no tuvimos 2. Y los problemas que tenía la seguridad social en aquel momento, hubo que hacer otras leyes, como la de los cincuentones, que ustedes lo recordarán, como la ley del 2007-2008, que a las mujeres que son madres, jefas de hogar, que tienen 3, 4 gurises que no tenían ningún ingreso, se les contó, se les dio punto por cada niño, por cada hijo que tenía, es decir, se les permitió acceder al beneficio que no tenían, es decir, hubo que hacer una serie de reformas para que aquello que dijimos en el 95, 96, que ese no era el camino, no hiciera luego el daño que ha hecho. La seguridad social tiene problemas y entonces te pregunta, ¿hay que reformar o no hay que reformar? Yo siempre respondo a esto, depende para qué. Porque si es para retroceder en lo que han conquistado las personas, no. Ahora, si es para colocar a la persona en el centro de la preocupación del sistema político, de los partidos, del gobierno, de las organizaciones sociales, es decir, colocar a la persona como preocupación central. ¿Para qué? Para lo que ya sabemos, pero que lamentablemente a la hora de resolver no tomamos la medida que hay que tomar. Entonces, para nosotros que hemos estado trabajando, que fuimos a la comisión que trabajó la ley de urgente consideración, que definió la creación de la SES, en la SES estuvimos participando, hemos dado nuestra opinión, pero nada de lo que hemos planteado. Nosotros presentamos documentos, tuvimos un representante en la comisión y en las conclusiones que hizo la mayoría de la comisión ni siquiera nos tomaron la A de lo que propusimos. Entonces, eso no es diálogo, eso no es la búsqueda de un consenso, creemos que eso no es el camino y nos parece que más allá del contenido que ustedes vieron, que es muy amplio, no sé, para contestar cada una de esas cosas, pero hemos visto algunas cuestiones y se insiste
con algunos temas que nosotros no compartimos. Y por lo tanto, el Congreso también va a pronunciarse sobre este tema, por lo menos en grandes líneas, porque ya tenemos, por ejemplo, lo de las 2 jubilaciones no funcionó, el ahorro individual no funcionó, es decir, es un fracaso en el mundo. Y entonces tomar algunos ejemplos, ¿ustedes se acuerdan cuando se proponía el modelo chileno como el ejemplo para seguir y que ahora los chilenos tuvieron que devolverle lo que habían aportado del fondo que habían aportado individual para poder enfrentar la situación? Es decir, tenemos experiencia, hay experiencia en el mundo, hay estudio, hay cosas. Ahora, de lo que se trata es de que realmente, si se quiere resolver el tema de la seguridad social, hay que abrir un gran debate con amplia participación y lograr los consensos. No se debe imponer una reforma contra la mayoría de la gente. Porque temas pendientes que nos van a quedar. Si tú pones una cosa contra una parte importante de la gente, si no se logra un cierto consenso nacional de resolver esto, y está claro que lo que se incorporó como el ahorro individual, que le saca el corazón de la seguridad social, porque el corazón de la seguridad social es el de la solidaridad intergeneracional. Sí, señor. Es decir, aquella que cuando uno trabaja, el otro ya trabajó y está haciendo uso de un beneficio. Daniel Baldassarri, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a esos pronunciamientos del Congreso que comienza mañana. Muy bien. Amable por Lo acompañarnos. agradecidos somos nosotros, los jubilados pensionistas, que tratamos de que no nos porren. Queremos seguir estando. Cómo no. Nosotros ahora, muchas gracias. Gracias. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con más Ciudad Viva. No se vayan.